Bien, continuamos en directo, sintonía de Onda Guanche Radio, más que palabras, son 35 minutitos los que pasan de las 12 del mediodía en la comunidad canaria de este viernes 6 de marzo de 2015. Recuerden que nos está sintonizando a través de la 106.5 de la frecuencia modulada y en internet a través de www.ondaguanche.com o www.ondaguanche.es, nuestra emisión online, nuestra emisión digital. Como habíamos anunciado en el sumario del programa, se encuentra con nosotros Victoriano Valido, que es el director gerente de Funerarias San Gregorio Valido, vocal de la Asociación de Empresarios de Servicios Funerarios de Canarias y presidente de AFUTEL, Asociación de Funerarios de Telde, entre otras vertientes empresariales. Un hombre implicado socialmente, empresarialmente, obviamente, en el municipio de Telde. Y políticamente, si entendemos que la política lo es todo, también hay política empresarial, política familiar, política social, que la gente cuando oye la política se pone un poco así en alerta, pero obviamente la política bien aplicada está en todos los factores, en todos los estamentos de la sociedad actual. Victoriano Valido, saludos, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos, hombre? Pues mira, bien, no nos podemos quejar. Un poquito cansado por el trabajo que realiza uno, pero bien, bien, no nos podemos quejar. ¿No será cansado de subir las escaleras que hay que subir para llegar a los estudios de Onda Guanche Radio, no? No pienso que no. Pues está Victoriano todavía lo suficientemente fuerte y joven como para poder subir esa escalera de un tirón, ¿no? Hombre, yo me siento joven. Claro, lo eres, ¿no? Lo eres. Ya yo voy caminando para esa edad también, tiene que ser joven a esa edad para yo sentirme joven también cuando tenga la misma. Además, fíjate que después de las escaleras, pues tenemos este privilegio, estas vistas, ¿no? Que aquí... Efectivamente, estamos en el polígono industrial de la Salineta y con una vista inmejorable. Bueno, pues hacía tiempo que no venía ya Victoriano por los estudios de Onda Guanche, ¿eh? No sé si fue una o dos ocasiones en las que estuvo Victoriano por aquí, pero no, hacía ya unos mesecitos largos, de esos que casi terminan en año que no estabas por aquí. Bueno, sí. ¿Qué pasa? ¿Estamos tan lejos? No, no es que estemos lejos, es que tengo muchas responsabilidades, tanto empresariales como familiares, y bueno, hay que atenderlo como es debido, pero bueno, estaré aquí cada vez que me invites y bueno, y con todos nuestros oyentes. Bueno, vamos a hablar del sector funerario principalmente, aunque podemos dar pinceladas también a otras vertientes sociales del municipio, de la isla de Gran Canaria y empresariales, por supuesto. Pero antes dime, tú que eres un hombre que estás en la calle, que te estás moviendo por tu actividad empresarial, familiar, bueno, pues mucho en la calle, ¿no? ¿Cómo está Telde? ¿Cómo ves Telde a falta de 2 meses y medio, 3 meses, mal contados para unos comicios municipales? Independientemente de si dentro de poco hay o no hay elecciones, yo Telde lo veo cada día mejor. Lo veo mejor no solamente desde el punto de vista político, no solamente desde el punto de vista social, sino en las personas, ¿no? En el día a día. Los noto cada vez más. Creo que estamos saliendo de esta crisis galopante que hemos tenido. Y bueno, yo veo a la gente bien, la gente la veo, no te digo que feliz, pero sí aceptando la situación. ¿Con más ilusión, con más optimismo, con menos derrotismo? Con menos... más ilusión, ¿Sí? Con más ilusión, sí. Qué Yo la gente con eso. más ilusión. Hubo una época relativamente corta en el cual esta crisis nos afectaba a todos por igual, en mayor o en menor medida, pero bueno, ahora estoy viendo a la gente ilusionada, en el mundillo en que me muevo yo, emprendedores, con ganas de hacer negocio, con ganas de crear puestos de trabajo. No, personalmente lo veo bien, la situación actualmente. Siempre es importante, ¿verdad? Porque luego parece que no, pero todo lo que es negativo a grandes rasgos o positivo a grandes rasgos tiene luego como un efecto llamada, ¿no? Parece que es como una consecuencia, oye, que escucha, aunque tú no estés, que la cosa va mal, oye, pues la cosa va mal y ya te va contagiando ese sentimiento negativo, ¿no? Y a la inversa, ¿no? Oye, que la cosa está bien. Se contagia por efecto simpatía, como que digo yo, es decir, por efecto de una onda expansiva que bueno, se va contagiando esa negatividad, pero de la misma manera que se contagia esa negatividad, también se contagia la positividad. Y ahora estamos en esa época, creo que estamos en esa época, al menos eso es lo que percibo yo. Eso es importantísimo, Victoriano. Bueno, pues hablamos del reglamento de póliza sanitaria mortuoria de Canarias. Policía Sanitaria Mortuoria de Canarias, sí, efectivamente. Bueno, con respecto a la ley de Policía Sanitaria Mortuoria, que estamos hasta la fecha de hoy todavía aplicando, es una ley del año 1974. ¿Qué quiere decir eso? Eso significa que es una ley que se creó antes de la Constitución, que no tenemos otro remedio que los profesionales que nos dedicamos al sector funerario, el aplicarla, nos guste o no nos guste,
que a ninguno de los profesionales nos gusta aplicarla. Sí, pero se asusta uno un poco cuando escucha el tema de policía. Sí, bueno, tiene que haber un reglamento, tiene que haber una regulación, estamos hablando de cadáveres, estamos hablando de sentimientos, estamos hablando de muchas cosas, ¿no? Y tiene que haber una ley que regule todo este tipo de cosas, no podemos ser como, entre comillas, el ejército bolchevique, que cada uno haga lo que le dé la gana, ¿no? Tiene que haber una reglamentación, tiene que haber un control, tiene que haber un orden. Ese orden lo teníamos del año 1974. Actualmente, a finales de diciembre del año pasado, salió ya en el Boletín Oficial de Canarias una nueva reglamentación a nivel del archipiélago canario con respecto a esa ley de policía sanitaria mortuoria, evadiendo o eliminando esa ley del año 1974, en el cual, al fin y al cabo, en grosso modo y en resumen, se aplica lo que realmente estamos realizando hoy por hoy, no desde el año 1974, sí, con respecto al manejo de los cadáveres y de los restos cadavéricos. Bueno, pues es una cuestión, Victoriano, que tal y como es el sector funerario, ¿no? Lo complejo que es, las interioridades que conlleva, las distintas asociaciones que se forman en los diferentes municipios, que no sé yo luego si tiene la unidad de criterio para aplicar por igual en todos los municipios, o luego están los condicionantes, ¿no? De oye, pues aquí en Telde tenemos una normativa, en Las Palmas tenemos otra, unos lo aplican, otros no, con la posibilidad de agravio comparativo, con la posibilidad de ventajismo. Estamos confundiendo una cosa con la otra. Vamos a ver, la ley de policía sanitaria mortuoria es única para todo el archipiélago canario, independientemente del municipio donde nos encontremos. La obligación de cada uno de los municipios que compone el archipiélago canario tiene la obligación de tener un reglamento regulador de sus servicios funerarios, pero que no puede ir en contra de la ley que dice de ámbito archipiélago. Los funerarios no pueden hacer lo que quieran, lógicamente lo que sí pueden hacer es adaptar su protocolo funerario, adecuarlo al lugar donde haya fallecido, donde se vaya a hacer el enterramiento o incineración del difunto. Es decir, no es lo mismo hacer un entierro en el municipio de Las Palmas, que tiene un protocolo funerario por su idiosincrasia, por su forma de pensar la gente, o hacerlo en Valle Seco, por ejemplo, donde lleva otro protocolo funerario, mucho más rígido, mucho más tradicional, pero bueno, siempre de acuerdo con la familia. No tiene nada que ver el protocolo funerario con el tema de la ley de policía sanitaria mortuoria. O sea que las mismas normas, las mismas reglas para todo. Diferente, sí, efectivamente. Para todo. Sin picaresca. Sin picaresca de ningún tipo. Es decir, las leyes están ahí, hay que aplicarlas, hay que ejecutarlas. Otra cosa diferente que, como en cualquier tipo de profesión, exista el clásico profesional entrecomillado que no cumpla esas reglas. Pues para eso están las asociaciones, para hacer cumplir esas reglas. Que luego entramos, pues como en todos los estamentos sociales y empresariales, ¿no? En caso de que no se cumpla, que se infrinja, pues sanciones, expedientes administrativos, etcétera. Efectivamente, por parte de la administración oportuna, previa denuncia, pues o bien de un particular, o bien de un compañero, o bien de la misma asociación. El control se hace a través de las instituciones, a través de las asociaciones de funerarios, ¿cómo se...? Por igual hay un control por parte de las asociaciones, hay un control también por parte de las instituciones, pero bueno, en principio, en el 99% de los casos, todas las empresas funerarias que trabajan en el archipiélago están cumpliendo con lo que tendrían que cumplir, que es con la ley. Bueno, aquí estamos hablando de que se aprobaba en diciembre, el 29 de diciembre de 2014. Correcto. En Canarias. Se aprobó, pero empieza a tener ejecución el día 8 de junio. ¿De junio o de enero? No. El día 8 de junio del presente año empieza a tener vigor esa ley. Se publicó, hay un periodo desde su publicación en el Boletín Oficial de Canarias hasta que entra en vigor. Ese periodo concluye el día 8 de junio. Para las empresas funerarias, desde el mes de diciembre, 29 de diciembre, si no me equivoco, los distintos ayuntamientos tenían o tienen 3 meses para adaptar esos reglamentos municipales a la nueva ley. ¿Y se está haciendo? Pues pienso que sí. En algunos municipios tengo constancia de que sí, que se está empezando al menos a trabajar o están trabajando en ello. Hay algunos municipios que posiblemente ni se hayan enterado. Pero bueno, eso es obligación de los ayuntamientos, el reglamentarse a la nueva ley.
Bueno, para todos los que nos estén escuchando, que estén un poco pues, dispersos en el tema, ¿no? Porque claro, hablamos con Victoriano Valido, que es un profesional, un especialista en el sector, de contratada valía, muchos años de trayectoria. Pues claro, le puede sonar un poco a chino, ¿no? Esto luego en el lenguaje coloquial, cotidiano, tradúcenos esto un poco, expresanos un poco que nos llega todo. ¿Qué significa? ¿Más profesionalidad, más transparencia, mejor servicio, menos costes, más costes? De todo un poco. De todo un poco, tanto de todo lo que has dicho, de todo un poco. Imaginémonos, antiguamente, yo digo antiguamente porque aunque todavía se está aplicando, la ley dice que un cadáver no se puede enterrar antes de las 24 horas. Bueno, también no solamente a mitad de este año va a empezar a tener vigor esa ley de policía sanitaria y mortuoria, sino que también va a empezar a tener vigor también la nueva ley de registro civil, donde se elimina ese apartado de las 24 horas, es decir, fallece una persona y hasta las 48 horas después de su fallecimiento se puede hacer el enterramiento, como si es a las 10 horas después del fallecimiento. No hay que estar esperando 2 noches en muchas ocasiones para proceder al enterramiento. Incluso menos de 24 horas. Incluso menos de 24 horas, pero eso no tiene nada que ver con la ley de registro, con la ley de policía sanitaria y mortuoria, sino con la nueva ley de registro civil que tenía que haberse aplicado desde el año pasado, pero por problemas burocráticos y de infraestructura no se aplicó y le dieron una prórroga hasta mitad de este año, hasta julio de este año. Es una novedad, es una novedad. Otra novedad es que, por ejemplo, imaginémonos que desde el punto de vista burocrático, y lógicamente al hablar desde el punto de vista burocrático estamos inmiscuyendo a los profesionales y a las familias que están pagando más cantidad de dinero por la prestación de un servicio burocrático, el tema, por ejemplo, de las incineraciones. En el tema de las incineraciones, actualmente, no solamente tenemos que presentar la documentación en el registro civil, sino que luego necesitamos una autorización del médico de sanidad para la incineración del cadáver. Bueno, pues ahora el paso del médico de sanidad se elimina simplemente firmando una declaración responsable por parte del empresario funerario. Bueno, pues ya estamos eliminando una parte de la burocracia, con lo cual estamos realizando mucho más rápido, mucho más sencillo ese trámite, con lo cual habrá un coste menor, lógicamente, para la familia. Eso es importante. Entonces, pues es una parte importante. Cuando vamos a trasladar unos restos cadavéricos, y consideramos restos cadavéricos a aquellas personas que hayan pasado más de 5 años después de su enterramiento, para pasar un cadáver o unos restos cadavéricos de un cementerio a otro cementerio necesitábamos una serie de permisos especiales del médico de sanidad, de lo que es del gobierno de Canarias. Ahora ya no. Es decir, a partir de cuando empieza a cometer la ley, pues ya no. Simplemente una autorización de la salida del cadáver del municipio donde vaya a salir, al municipio donde vaya a entrar, al cementerio donde vaya a entrar, con lo cual estamos abaratando trámites burocráticos, estamos abaratando costes para el ciudadano. Y cositas así por el estilo, que son pequeñas cosas que parece que son insignificantes, pero que a la larga nos facilitan nuestra labor y al mismo tiempo abaratan los costes para el ciudadano. Oye, y una cuestión, ¿este nuevo reglamento obliga también a una reordenación, a una reestructuración de cada empresa del sector funerario para adaptarse al mismo? No. Las empresas funerarias siguen siendo las mismas, pueden venir nuevas empresas funerarias. El requisito para crear una nueva empresa funeraria es diferente a la que ya están montadas, a la que ya están establecidas. ¿Diferente? Sí, diferente porque... Sí, menos trámite. Están intentando facilitar todas las cuestiones burocráticas. Ya ahora la nueva empresa que se vaya a montar, que se vaya a instalar en el municipio que sea, con una declaración responsable y pidiendo las autorizaciones pertinentes al municipio donde se vaya a radicar es suficiente, ya no necesita las autorizaciones de los médicos de sanidad del gobierno de Canarias. Lo que se ha hecho en todo caso, en grosso modo, es que las responsabilidades que tenía el médico de sanidad de Las Palmas, del gobierno de Canarias, esa transferencia, le ha dado transferencia de poder a los distintos ayuntamientos, con lo cual estamos facilitando y agilizando todo lo que son los trámites. Con respecto al tema de las empresas funerarias, pues no, seguimos estableciendo lo mismo, seguimos trabajando lo mismo, tenemos que ajustarnos a la nueva reglamentación, pero que en todo caso yo he estudiado esa reglamentación y va en beneficio no solamente de las empresas funerarias, sino de los ciudadanos. La nueva. ¿En qué sentido? Pues en lo que te estoy comentando, el abaratamiento de costes, el tiempo de espera de un trámite a otra,
la facilidad que va a tener el empresario funerario a la hora de tramitar, con lo cual todo esto que estamos hablando significa menos coste para la familia. Y agilizar los trámites. Efectivamente. Hostia. No, efectivamente, no tiene que estar esperando pues, una cantidad de horas. Imaginémonos por un momento en que hay una persona que fallece pues, a las 8 de la tarde de hoy. Pues mira, pues esta noche va a tener un velatorio, mañana por la noche va a seguir teniendo ese velatorio y se va a enterrar pasado mañana. Pues mira, me parece una barbaridad. Sí. Alargar un dolor innecesariamente me parece una auténtica barbarie. Entonces, si con esta nueva ley podemos enterrarlo al día siguiente, tal vez a última hora para que tenga un velatorio en condiciones, pues yo creo que sea más que suficiente. Y mucha gente te lo pide, la gente se escandaliza cuando lo tienes que decir a un familiar, mire, es que se va usted a pegar esta noche, mañana a la noche se va a enterrar pasado mañana. Entonces, es un desgaste importante, ¿no? Es un desgaste físico y psicológico. Claro. No solamente estamos hablando de que una persona ha fallecido de una forma espontánea, sino que a lo mejor esa persona que ha fallecido pues lleva 3 o 4 meses en un centro hospitalario o enfermo. El duelo para nosotros, como empresarios funerarios, como profesionales, el duelo no comienza en el momento que ha fallecido la persona. El duelo comienza cuando la cuestión psicológica está pesando sobre la misma familia en el momento que se puso enfermo. Entonces, lógicamente... Sí, que ya arrastra, ya. Arrastra, ¿entiendes? Oye, como todos los factores de la vida, Victoriano, aunque a priori son todo ventajas, menos costes, menos tiempo, menos trámites administrativos y burocráticos, ¿hay algún detractor de este nuevo reglamento? ¿Hay alguna voz discordante, alguna crítica? No. ¿Unanimidad? Sí, en principio hay unanimidad con respecto a eso. Hay algunos puntos que se podían haber pulido un poquito más, es decir, algunos artículos que se podían haber limado algún tipo de aspereza, pero bueno, que en grosso modo, no podemos mirar artículo por artículo, sino en grosso modo esta nueva ley, pues desde mi punto de vista, nos beneficia a todos. ¿Se llevaba mucho tiempo trabajando en este reglamento? Muchísimo tiempo, por parte de las distintas asociaciones que hay en el archipiélago, y llevamos batallando con el gobierno de Canarias, presentando alegaciones, presentando recursos, pues podemos haber estado como 5 o 6 años luchando con este tipo de cosas. Es decir, no es una cosa que el gobierno de Canarias se lo haya sacado a la manga y lo haya sacado, no. De la noche a la mañana no sé. No ha sido. Es presiones que presiones que le hemos dado al gobierno de Canarias para que se haga. Ten en cuenta que tenemos una ley del año 74, es decir, desde el año 74, que ha habido una evolución en toda la sociedad española, donde se ha dado transferencia de competencia a las distintas comunidades autónomas, y que esto no se haya regulado antes, cuando en otras comunidades autónomas sí se ha regulado con anterioridad, Madrid, Barcelona, XX, Andalucía también. Andalucía, nos pareció una barbaridad que esto aquí no se regulara, que todavía estuviésemos nosotros en pañales, ¿me entiendes? Y lógicamente el no regular esta situación, nos íbamos a encontrar con que seguíamos trabajando como si estuviésemos en el año 74, y no puede ser. ¿Se ha tenido en cuenta el sector funerario luego a la hora de poder hacer algunas aportaciones? La asociación que tenemos a nivel del archipiélago, que enlaza no solamente la provincia de La Palma, sino la de Tenerife, con todas las islas incluidas, tenemos una gran cantidad de afiliados a nuestra asociación. Todos han aportado su granito de arena. Nosotros hacemos unas convocatorias en el cual cada uno aporta su idea. Hemos confeccionado una serie de nuestro propio reglamento que le hemos emitido al gobierno de Canarias, que lo han tenido en algunos artículos, lo han tenido bastante consideración. Todos hemos puesto nuestro granito de arena al fin y al cabo, con lo cual no hay muchos detractores. Hay una presencia importante también de las necesidades, ¿no? Las observaciones que tenía el sector funerario para plasmar el documento final. Efectivamente. No, un dato que me venía acordando de camino a la radio, a tu radio, a la radio de todo, es hay algunos cementerios, hay algunos ayuntamientos que regularon el pago de los nichos, por ejemplo, de una manera ilógica. Por ejemplo, si eres residente te cuesta tanta cantidad de dinero en lo que es el alquiler de un nicho, pero si no eres residente o no eres empadronado de ese municipio, aunque hayas nacido en ese municipio, pero que estés empadronado en otro municipio, te cuesta más cantidad de dinero. Pues mira, eso es totalmente ilógico, porque el dinero con el que se ha hecho ese cementerio municipal es de todo, independientemente de donde hayas residido o de donde estés empadronado. Claro. Me parece totalmente ilógico. De todas formas, con esta nueva ley ya le dan un carácter más oficial a los distintos cementerios y a los distintos municipios, con lo cual
ese tipo de actuaciones que te estoy comentando entraría en discordancia con lo que dice la ley de competencia. Mismo servicio, mismo precio. No puede usted prestar por un mismo servicio, es decir, por un mismo nicho, tener usted dos precios diferentes. Algo que se ha corregido ahora. Efectivamente. Ahora se ha corregido eso, los distintos ayuntamientos tienen que adaptar su reglamentación. Estoy segurísimo que muchos ayuntamientos a la fecha de hoy, y te hablo de aquí, de la isla de Gran Canaria, no se habrán enterado ni siquiera que habrá salido una nueva ley que tenían 3 meses para adaptarse a ella. Estoy segurísimo. Entendemos que Telde sí. Telde está trabajando. No ha terminado de trabajar. Telde tiene un reglamento municipal donde colaboremos la Asociación de Empresarios de Funerarios de Telde, todos y cada uno de nosotros, para la confección de ese reglamento. Y tengo constancia de que ese reglamento al día de hoy se está modificando para luego llevarlo a un pleno y que ese pleno pues acuerde lógicamente esos anexos, esa reestructuración de ese reglamento. Sí se está trabajando ahí. En Telde sí. Victoriano Valido, ¿qué más tenemos que saber del reglamento de policía sanitaria mortuaria? El reglamento es muy extenso. Simplemente decirle a los ciudadanos que nos están escuchando, a todos nuestros oyentes, de que este reglamento va en beneficio de todos y todas, y cada uno de nosotros, que nos van a beneficiar, pero que no solamente estamos hablando del reglamento regulador del servicio funerario, no solamente estamos hablando de la ley de policía sanitaria mortuoria, tenemos una ley de registro civil que tenía que haberse aprobado, vuelvo y repito, el año pasado, y que empieza a tener vigor este año, porque se le dio una prórroga, donde posiblemente ya los juzgados de registro civil, tal y como nosotros lo conocemos, desaparecen. Los juzgados están para juzgar y ser juzgados, no para tramitar ese tipo de documentación. Claro. Posiblemente la función de registro civil lo vaya a llevar los registradores de propiedad. Los registradores de propiedad pues tendrán algún departamento, tienen la obligación, donde se crea el registro civil único. Es decir, cuando, por ponerte un ejemplo, cuando una persona fallece en el municipio de Las Palmas, el registro al cual hay que ir es el juzgado de registro civil de Las Palmas. Es decir, tanto los nacimientos como las defunciones se tienen que realizar en el lugar donde haya ocurrido los hechos. Ahora, con la nueva ley de registro civil, al ser registro civil único, puede ir el empresario funerario a cualquier municipio que tenga esos registradores y registrar la defunción. Registro civil único. Lo que hablábamos antes, ¿no? Agilizar. Naturalmente. Y dar un poco más de coherencia, ¿no? En el sentido común al trabajo que tiene que hacer cada departamento. De vivir en el siglo XXI tal y como estamos viviendo, no seguir viviendo... En el año 74. En el año 74, en el siglo pasado. No, en el siglo pasado. Ten en cuenta que la ley de registro civil que se está aplicando actualmente es del año 1935. Madre mía. Así que... No podemos ir a la guerra casi. Sí. Oye, vamos a recordarle a los oyentes que estamos en Onda Guanche Radio, esto es Más que Palabras, son 55 minutitos sobre las 12 del mediodía y que hablamos con Victoriano Valido, que es gerente de la funeraria San Gregorio, Valido como hablamos, vocal de la Asociación de Empresarios de Servicios Funerarios de Canarias y presidente de AFUTEL, que es la Asociación de Funerarios de Telde. Seguimos hablando del sector, obviamente, victoriano, sector funerario. Coméntame algo del itinerario inaugurado en el cementerio de San Gregorio recientemente, ¿qué supone para Telde? Bueno, pues supone una evolución, un paso importante dentro del municipio de Telde. Eso fue una idea que tuvimos la asociación, en una reunión que tuvimos los miembros de la asociación, el crear una imagen o un habitáculo dentro del cementerio que en su inicio le íbamos a llamar el Jardín del Pensamiento, que era un cinerario, era donde, no donde depositar la ceniza, pero sí donde esparcir la ceniza. Esa idea la captó tanto el técnico municipal Sebastián Hernández como el concejal de cementerio don Fidel Ruiz. Se hicieron eco de nuestras manifestaciones, de nuestras peticiones. Inicialmente nuestra idea era formar una especie de pirámide de granito, donde en su vértice superior era donde se esparciera la ceniza. Bueno, ellos consideraron, el técnico consideró de que bueno, se podría hacer una cosita mejor. Tenemos lo que tenemos, me parece que es un paso importante dentro del sector de funerarias en Telde, del sector funerario, el tener ese habitáculo. De hecho creo que se está usando ya, Mire, que además es el primero en Canarias y uno de los pocos en España. El primero del archipiélago y muy poquito, no sé si habrá uno o dos a nivel de península.
O sea que... Estamos hablando dentro de los cementerios. Fuera de los cementerios sí existe. Hablamos dentro del Camposanto, claro. Dentro del Camposanto es el segundo o tercero a nivel nacional. Por lo tanto, estamos a la vanguardia en ese aspecto. En ese sentido, sí. De todas formas, hay que reconocer que de una época a esta parte, la política municipal de cercanía, en este caso, Fidel Ruiz, que tiene un contacto muy fluido con nosotros, pues se hace eco de las peticiones que en muchos casos le manifestamos por medio de la asociación. Y bueno, si se ve viable, tanto económicamente como físicamente, pues ellos no tienen ningún tipo de reparo en acceder a ese tipo de cosas. Oye, ahora que has nombrado a Fidel Ruiz, solo por un poco conocer, ¿no?, la forma de trabajar del presidente más reciente, David Alavi, en cementerios, y Fidel Ruiz, ¿iguales, mejor, peor, algo más resolutivo que otro? Hombre, las comparaciones son odiosas, pero en este caso en concreto me lo pones muy fácil. Cuéntame. Te lo cuento. Vamos a ver, David Alavi podría haber tenido en su momento, cuando fue concejal de cementerio, muchas ganas, pero no hizo nada. No hizo nada. Desde mi punto de vista. Es decir, no produjo ninguna situación que nos facilitara la situación de una evolución como hemos tenido. Nosotros en una evolución de 4 o 5 años, desde que está Fidel, hemos tenido una evolución bastante importante. También es cierto que Fidel se reúne, se junta con una serie de personas, como era Sebastián Enrique, Sebastián Hernández, que bueno, que les asesoraba, que conocían del sector, que tenían intención, que tenían ganas. Tú me estás haciendo yo sé que las comparaciones son odiosas, pero hombre, si me lo pones tan fácil. Hombre, mi obligación es preguntar, Victoriano. Bueno. Luego la tuya es contestar. Efectivamente. O no. Es que también puedes decir paso palabra, ¿eh? No. Si uno viene a la radio a estar... Hombre, tampoco pasa nada por decir que para ti es tu criterio, ¿no? No, naturalmente. Yo te estoy hablando del punto de vista personal y profesional. Claro, es un criterio de Victoriano Valido. Efectivamente. Que trabaja, bueno, desde hace muchos años y que has coincidido con muchísimos otros concejales. Con muchísimos. Mira, te lo voy a poner, le voy a dar otra vuelta de tuerca a la pregunta. Sí. ¿Quién ha sido el mejor concejal de cementerio, bajo tu punto de vista? Con lo que tú has trabajado. De cementerio, Sebastián Enrique, sin ningún tipo de duda. Sebastián Enrique. Sí. Ajá. Sebastián Enrique Valido, sin ningún tipo de duda. ¿Y por qué ha sido mejor? Hombre, pues te lo explico. Nosotros llevamos los cementerios parroquiales, de titularidad parroquial, pero de administración municipal, como ves el de San Gregorio o de San Juan, desde mi punto de vista, hasta la llegada de Sebastián Enrique, de Llano Enrique, los amigos de Llano Enrique, por los amigos, pues estaban obsoletos, no tenían el cuidado adecuado, no había una uniformidad, se trabajaba como el ejército Pancho Villa. Desde que llegó Llano Enrique le dio un vuelco total a los cementerios. Limpieza, uniformidad, era muy receptor a las ideas de que había en aquellos tiempos. Tenemos que... ¿Qué año fue concejal? Efectivamente. De cementerio. Pero vamos, si hacemos una comparación, no significa que algunos más que fueron posteriores lo hicieran mal, ¿vale? Algunos lo hicieron peor, pero si me das un titular de entre todos los concejales que ha pasado por el Ayuntamiento de Telde, por cercanía, por resolución, por muchas cosas, tal vez por esa época, que era tal vez diferente a esta, pues yo diría Llano Enrique sin dudarlo. Bueno, pues nos quedamos con ese apunte. Hombre, ahora me toca poner en ese apuro, ¿no? ¿Quién ha sido el peor? David Alavi, sin lugar a duda, sin lugar a duda. A veces la inacción es peor que equivocarte, ¿no? Es preferible decir a los empresarios funerarios, que al fin y al cabo son los representantes de esos ciudadanos en esos momentos críticos de la vida, decir, mira, no puedo, pero no engañar. Claro. Yo recuerdo que en esa época que estaba David Alavi, yo personalmente le hice varias propuestas. Desde la limpieza de los cementerios, de poner cámaras de vigilancia en los distintos cementerios, sí, porque se estaban produciendo continuamente actos de santería, de vandalismo, vamos a llamarlo así. En ningún caso se llegó ni a un acuerdo con la institución municipal. A todos te decía que sí, pero al final no hacía nada. Y no se solventaba nada. Hombre, nosotros creemos que, o se debería hacer, que el político de turno tiene que hacerse eco de esas demandas reales, claro, y buscarle una solución, en mayor o en menor medida, pero una solución
que tal vez no satisfaga a todos por igual, pero una solución dentro de sus posibilidades. Lo que no se puede dejar es no hacer nada. Y tal vez en una época en la que económicamente se pueden desarrollar mejor los proyectos. Posiblemente, porque desde la asociación le lleguemos a ofrecer a David Jalavi en ese momento el que nosotros costeábamos personalmente las cámaras de vigilancia. Y ni así. Y ni así. Difícil de entender. Bueno, pues vamos a seguir preguntando por cuestiones que son de interés. El tanatorio de las Rubiesas, que se presentaba en sociedad hace unos meses, unas modernas instalaciones, un crematorio también flamante. Yo te pregunto del desconocimiento absoluto, me imagino que también, al igual que muchísimos oyentes que ahora mismo están escuchando a Victoriano Valido. ¿Está funcionando? ¿Cuándo va a funcionar? ¿Ya está a pleno rendimiento ese tanatorio? No, todavía no. ¿De qué está pendiente para que esté? Vamos a ver, el tanatorio no está al 100% de su rendimiento. El tanatorio está a la fecha de hoy de la misma forma que hace un año. ¿Qué le falta? Pues mira, tenemos un horno incinerador perfecto, tenemos un templo económico, ecuménico, templo memorial que le llaman otro, una iglesia al fin y al cabo, perfecta, que más de un barrio quisiera tener una iglesia como esa. Tenemos unas instalaciones para cafetería, fenómeno que hace falta, y el que sabe lo que hace falta es aquellas personas que han tenido, por desgracia, que ir a un duelo y que durante la madrugada, durante la noche, pues no encuentran un sitio donde echarse un bullito de café. Por ejemplo. Entonces, pues sí, las instalaciones están ahí, los elementos están ahí, tenemos el mobiliario de la cafetería, tenemos todo, pero nos faltan lo más imprescindible. Es decir, una cosa son las voluntades y otra cosa es la realidad. La voluntad es que eso funcione lo antes posible, pero es que la realidad es que eso necesita una serie de permisos. ¿Qué no tiene? Que no tiene. Permisos, como puede ser, por ejemplo, los papeles de sanidad para que ese horno empiece a entrar en vigor, a entrar en funcionamiento. Nosotros no podemos arriesgarnos a poner un horno en funcionamiento porque al fin y al cabo la cremación se considera un destino final al cadáver, sin la perceptiva autorización de sanidad. Hablamos del gobierno de Canarias, ¿no? Hablamos del gobierno de Canarias. Tenemos una cafetería donde sí, nos dan un habitáculo, nos dan un mobiliario, pero esa cafetería tiene que tener unos permisos. ¿También del gobierno de Canarias? No, en este caso municipal. Municipal. De todas formas, tanto en un sentido, en el horno crematorio, como en el tema de la cafetería, se está trabajando y me consta a destajo, para que lo antes posible tengamos esa documentación en mano y podamos abrir esas instalaciones. Pero bueno, la realidad es que a día de hoy no están funcionando y no están funcionando porque... Pero depende de voluntad política solamente. No. Si por los políticos fuera, estuviese funcionando hacía mucho tiempo. Es decir, no podemos hablar, los políticos se han portado muy bien, nos dan todas las facilidades del mundo. De todas las instituciones. Hablamos del gobierno de Canarias. Estamos hablando del Ayuntamiento de Telde, que es el más cercano a nosotros. Bueno, pues hablamos del permiso de sanidad, hablamos del gobierno de Canarias. Bueno, pero lo está tramitando por medio del Ayuntamiento, es decir, el Ayuntamiento es el que nos está tramitando esta documentación porque al fin y al cabo es un patrimonio municipal, lo único que tenemos nosotros es la gestión por ese servicio. Bueno, no quiero pensar que porque el gobierno de Canarias es de un color político, recibe la solicitud de un ayuntamiento gobernado por otro color político, se le da más o menos prisa. Yo no me lo quiero creer. Estamos hablando de una cuestión social y no creo que ese sea el motivo. Creo que sea más bien una cuestión técnica. Donde porque todos los requisitos los tienen. Los cumplimos. Lo que pasa es que, hombre, las cosas de Palacio siempre van despacio. ¿Qué fecha le llamo, Victoriano? Pues mira, yo siendo razonablemente 2 meses. 2 meses. 2 meses. O sea que apurando un poco lo vamos a tener antes de las elecciones. Pero no es una cuestión de elección, es decir, sí, tal vez antes de las elecciones, tal vez sí, tal vez no. Todo depende de muchos factores. Pero no estamos hablando de las elecciones porque no entra en la política en este caso. No, porque nosotros tenemos una sociedad, se llama Servicios Funerarios Integrales, son unos serie de empresarios que estamos gestionando ese servicio y que no tenemos nada que ver desde el punto de vista asociativo con ningún tipo de color político. Es decir, a nosotros nos da lo mismo que sean las elecciones mañana que sea dentro de un año, en ese sentido. O sea, la explotación depende luego ya... Es una cuestión privada. Es una cuestión privada, con lo cual a nosotros nos interesa, desde el punto de vista empresarial y desde el punto de vista social, que esto se haga lo antes posible. Pero no tiene nada que ver con el color político. Cierto es que los políticos que ahora mismo están gobernando en el municipio de Telde, su intención no de ahora porque están las elecciones próximas, sino desde hace un año, desde hace año y medio, es que esto se solventara lo antes posible. Y no estábamos hablando de épocas de elecciones, estamos hablando de una época normal y corriente. Es decir,
Los políticos en este sentido se hacen eco de muchas cosas, pero no aprovechan este tipo de situaciones para hacer política. ¿Rédito político? No lo creo, no lo creo. No lo Oye, veo. el número de salas va a ser el mismo. Pues mira, actualmente hay 4 salas. Desde hace una temporada para acá se nos viene quedando un tanto insuficiente, aunque el proyecto inicial son 12 salas. 12 salas. Tenemos 4. Aprovechar esas 4 y sumarle el resto. Efectivamente. ¿Qué tienen ubicadas? Pues mira, en principio encima de las otras 4 salas, es decir, ese edificio quedaría en 3 plantas. Nos falta por construir, por ejemplo, ¿no? Falta por construir, es decir, queda otra fase más de 8 salas más. Vale, porque estamos hablando de una primera fase, que es la que se ha concluido. No, estamos hablando de una segunda fase que hemos acá concluido. No, la primera es la que teníamos antes. Ah, que es la segunda la que está ahí. Claro, la primera fase eran las 4 salas simplemente. Una segunda fase que era recepción, horno crematorio, templo ecuménico, cafetería. Y queda una tercera fase que son 8 salas más. Vale. Hombre, eso tiene un coste económico. Nos hemos planteado, porque debajo de la plaza, que se va dentro de poco a tener funcionamiento, pues hay un aparcamiento enorme, que yo creo, eso cuestión, ya yo lo comenté ya en la concejalía, lo tienen en cuenta, no sé hasta qué punto lo podrán tener, es una idea por parte de la asociación, de poner 4 salas más abajo. Tengamos en cuenta que los niveles de calzada, de acera, del tanatorio son de 2 niveles diferentes, sí. Con lo cual no quedaría en un sótano, tendría siempre luminosidad, tendría siempre ventilación natural, aunque se puede poner ventilación forzada como aire acondicionado y demás, y con poco dinero se puede hacer otras 4 salas en la parte baja. Todo depende de lo que digan los técnicos, lógicamente. Esas son ideas que nosotros damos para abaratar los costes, para que con poco dinero se realice y se realice lo antes posible. Claro. Ahora bien, después ya se verá. Se antoja insuficiente, ¿no? Que una ciudad de más de 100.000 personas tenga un tanatorio con 4 salas. Mira, es curioso, hasta mitad del año, hasta hace un año, vamos a ponerle por caso, las 4 salas eran más que suficientes, pero no sé qué pasa, que desde diciembre para acá, en algunas ocasiones nos hemos visto muy apurados en sala. No me está asustando, se está muriendo la gente más. Bueno, también va envejeciendo la población, ¿eh? Pues somos más viejos, También, digo. también. Oye, Victoriano, algo también que es importante. Para el sector funerario, el que no esté funcionando ese crematorio, y para la familia, sigue suponiendo un quebradero de cabeza el tener que estar yendo a Las Palmas, ¿no? Sí, un quebradero de cabeza, una incomodidad enorme, sobre todo para la familia, porque el estar cogiendo los vehículos, cogiendo el cadáver, trasladándolo al municipio de Las Palmas para proceder a la incineración, y estar esperando que te den hora para proceder a esa incineración, teniendo Es como un horno incinerador en casa. Ese es el tema. ¿Me entiendes? Que desde allí se puede hacer su veladorio, su misa y su incineración sin mover el coche de la puerta de... Claro. Es decir, es como tener un elemento en tu casa y tener que utilizar la del vecino, sin necesidad de ningún tipo, con la incomodidad que eso representa, ¿no? Y lógicamente haciéndolo tú en tu propia casa te sale mucho más económico. Es que será otro aspecto a destacar, ¿no? Claro. Que supone un ahorro económico además del emocional, porque es que como hacer 2 veces el duelo. Sí, Sale de ahí, vas a tener que ir luego... Correcto. Pero Bueno, pues vamos a ver si esos 2 meses que tú nos has dado aquí como referencia... hombre, yo creo que en 2 meses se solvente este trámite burocrático y ya empecemos ya a funcionar a pleno rendimiento. Otra cuestión que parece que felizmente en su momento ya pues se descartó que estuviera ocurriendo así, pero como tú recordarás, hace un tiempito, ya no sé solamente si, sé seguro que en la etapa de David Álavi ocurrió. No sé si al inicio del mandato con Fidel Ruiz al frente de cementerios también, pero se suscitó una polémica con el trato que recibían los restos mortales en algunos camposantos de Telde que se lanzaban a la basura. No. ¿Lo recuerdas? Sí, pero eso fue... Una información mal interpretada. Eso fue una película que se formó, es decir, eso no es así. Que los restos, yo puedo garantizar... Al que no recordar que además hubo otra portada de Canal 7. Sí, bueno, los restos cadavéricos, tal cual nosotros conocemos, es decir, los restos humanos, los restos cadavéricos se tratan con el máximo de respeto tanto en San Gregorio como en San Juan. En ningún caso, en ningún sitio, ya no hablando del municipio de Telde, sino de cualquier otro municipio en el que yo haya presenciado una apertura y exhumación de restos. Jamás, de los jamases, he visto un trato ni inhumano ni irrespetuoso con respecto a una exhumación. Eso fue que alguien sacó una foto de trozos de madera, de cajas, de ataúdes, de
producto de unas exhumaciones tirados al contenedor de la basura, ¿vale? Pero a mí me consta que esa madera que se tiraba a esos contenedores de basura ya previamente había tenido un tratamiento de desinfectación de ese material. Es decir, lo que tú no puedes hacer es sacar esos restos de ese cementerio y meterlo en un contenedor de basura. Pero era solo madera, nunca hubieron restos humanos ahí. No. Aparte de que, vamos, si hubiese habido restos humanos ya hubiese habido una investigación hasta judicial. Claro. ¿Me entiendes? Es decir, no, eso eran restos que no procedían de exhumaciones, pero que no eran restos humanos, eran cajas, trocitos de tela, pero que previamente a la incorporación de ese contenedor ya había llevado un tratamiento, un proceso de desinfectación. ¿Qué ocurre? Que se formó lo que se formó porque, claro, alarma social. La alarma social que se formó, bueno, pues ya se le buscó otra solución también. Hay una empresa que se produce ese y elimina, sin necesidad de tirar los contenedores, pues esos restos de los ataúdes. Claro, porque esa es la siguiente pregunta, ¿no? ¿Era el destino natural? ¿Eran los contenedores cotidianos de basura? Antiguamente, cuando te digo antiguamente, hace 10 años, no sé si lo recordarán los oyentes, cuando entrábamos al cementerio de San Gregorio y el cementerio de San Juan, había unos hornos a la derecha de cada uno de los cementerios que eran para destruir o quemar esos restos. ¿Qué ocurre? Que ese espacio se quitó esos hornos y se hizo unos habitáculos, como puede ser pues la capilla, oficina, y entonces desaparecieron esos hornos que era donde se quemaban esos restos. Se encontraron con una situación en la cual ya no disponían de esos hornos para quemar esos restos. No estamos hablando de restos cadavéricos, sino restos de caja y restos de tela, ¿vale? No estamos hablando nunca de eso. Entonces, pues, ¿qué se hizo por parte del ayuntamiento? Pues tirar los contenedores, lo más normal del mundo, pero previo a el depósito del contenedor se procedía a la desinfectación de ese material, con lo cual no había ningún tipo de riesgo higiénico absolutamente para nadie. Oye, ¿y qué se hacía con los restos cadavéricos? Porque estamos hablando de que eran las cajas, los restos... Sí, bueno, los restos cadavéricos tienen o su reinhumación o su incineración, porque así lo fue pedida la familia, o por el motivo que sea, se pasaba a la fosa común porque no había pagado los alquileres, o no sé, o porque simplemente lo deseaba así la familia. ¿Le hizo mucho daño esa información al sector funerario de Telde? Hombre, no nos hizo gracia. Daño no nos hizo ni desde el punto de vista económico ni desde el punto de vista social. Pero la alarma social que se produjo, desde luego, no era del agrado de nadie cuando se había producido. ¿Se dieron casos de gente que llamara a la funeraria? Sí, en muchas ocasiones me llamaron clientes diciendo, oye, ¿qué hay de cierto en este tipo? Y tener que tranquilizar a ese tipo de gente. No fue gran cantidad de clientes los que llamaron, o de amigos los que llamaron, en este caso, a mi oficina y a los distintos empresarios, porque nos comunicábamos y demás. No eran tantos, pero sí había una molestia social por culpa de eso. Y cuando ya se le explicaba a la gente cuál era el proceso por el cual se destruía ese tipo de cosas, pues entonces se quedaba tranquilo. No iba mucho más allá, ¿vale? Pero bueno, fue una noticia sin sentido desde mi punto de vista, sin necesidad. Y el dato que yo te daba antes fue en la etapa de David Alavi, o también ocurrió con Fidel, ¿no? Porque creo que fue un lapsus intermedio entre la salida de David Alavi con la entrada de Fidel. Fue un lapsus intermedio. Bueno, pues que felizmente ya creo que en su momento quedó bastante claro, ¿no? Sí. Pero hoy, bueno, pues por matizarlo, ¿no? Sí. Por definirlo ya de forma definitiva, yo creo que también era interesante para aquellos que todavía se hubiesen quedado con alguna sombra o tipo de duda, Victoriano. Pues estamos llegando a la conclusión de la entrevista, Victoriano. Bueno, ¿qué más tenemos que saber? Pues muy poco. Saber que informar a los oyentes de esta nueva ley de registro civil, esta nueva ley de policía sanitaria mortuoria, donde dentro de esa ley de policía sanitaria mortuoria entramos los prestadores de funerarios, los cementerios, los crematorios, los tanatorios, es decir, ahí engloba todo, está bien regulado desde nuestro punto de vista. Puede haber, vuelvo y repito, algún artículo que se podría haber limado un poquito más las asperezas, pero bueno, que en grosso modo y en general y en resumen podemos decir que es una ley que nos beneficia a todos, tanto los empresarios que nos dedicamos al sector como a los ciudadanos que necesitan de nuestros servicios. Y bueno, y que al fin y al cabo esta ley lo que va a conseguir en el futuro no solamente es abaratar las cuestiones administrativas, sino los costes funerarios de cara a los ciudadanos.
Pues vamos a terminar como empezamos. Vamos a hablar de un aspecto más social y político, y aquellos que tendes así, ¿no? Nos gusta tanto el tema político, y más cuando hay unas elecciones a la vuelta de la esquina, me dice, oye, pues si vas a tener a Victoriano ahí el viernes, pregúntale si va a estar en política. Pues yo te traslado la pregunta, ¿Victoriano Valido va a estar en política? No. En política pura y dura, no política social o empresarial en la que estás todos los días. Victoriano Valido no va a estar en política, desde mi punto desde mi punto personal. Yo tengo mis inclinaciones políticas, que yo creo que todos los que me conocen saben de qué pie cogeo, como digo yo, pero yo no voy a estar en política. No voy a estar en política porque yo me dedico a lo que me dedico y yo no me dedico a la política. Puedo apoyar en un momento determinado a algunos políticos determinados desde el punto de vista siempre personal, no empresarial, pero bueno. La pregunta que me estás haciendo de que si voy a estar en política, no voy a estar en política. No vas a estar en política. ¿Y te atreves a dibujar un hipotético escenario para mayo de 2015 o es difícil? Está complicado, pero creo que la ciudadanía siempre premia al que lo hace bien y condena o castigan al que lo hace mal. Creo, desde mi punto de vista personal y profesional, que el Partido Popular lo está haciendo bien, lo ha hecho bien, y creo que el ciudadano lo va a premiar. Otra cosa diferente es lo que salga a las urnas, y tenemos que adaptarnos y ser democráticos y aceptar lo que salga como resultado, pero creo que el ciudadano se va a inclinar por premiar al que lo ha hecho bien. Tenemos que abrocharnos el cinturón porque vienen curvas con una campaña, una precampaña política muy intensa, muy agitada, o no es para tanto. No es para tanto, es decir, el que ha hecho los deberes bien tiene la conciencia tranquila, y la gente, por mucho que digan algunos medios de comunicación, por mucho que digan algunos políticos de la oposición, creo que los deberes están ahí, que se pueden ver, que se pueden palpar. Hemos tenido una época complicada, la crisis. Sí, claro, muy complicada. En todos los estamentos públicos y en muchos privados se ha notado mucho lo que es la crisis. Estamos saliendo de ella a nivel nacional, y bueno, que da la casualidad de que tenemos las elecciones de por medio, pues mira, pues en algún momento teníamos que salir. Pero creo que los ciudadanos no son tontos. Yo siempre digo que el pueblo no es tonto. El pueblo sabe qué es lo que quiere y lo que le deja de querer. No somos niños, somos adultos. La sociedad, la democracia es adulta. Y sabemos al final, en el fondo de nuestro corazón, por mucho que escuchemos ruido de tempestades en la lejanía, la gente sabe lo que se ha hecho bien y lo que se ha hecho mal. Hemos madurado, yo creo que eso también es un aspecto importante y que se va a ver reflejado en las elecciones municipales de mayo de 2015. Pues Victoriano Valido, director gerente de Funeraria San Gregorio, ha sido un placer compartir contigo este ratito de radio y que no pasen tantos meses sin volver a estar por aquí, hombre, que ha sido un placer. Invítame que vengo. Muchísimas gracias. Buenas tardes, Victoriano, hasta la próxima.